¿qué le gustaría poner en la mesa? Bueno, este es un tema que ya lo he planteado antes, pero cuesta omitir la experiencia que uno está teniendo día a día de lo que uno va a decir. Como plantean los escritores, quizás todos los libros, o por lo menos primeros, son autobiográficos, como de Proust. Entonces, sin ir más lejos, el sábado tuve que ir al fallecimiento de mi profesor de esgrima, don Jorge Lara. Don Jorge fue un excelente deportista, excelente padre y sobre todo una excelente persona, que me dio muchos valores. Yo lo conocí cuando tenía 11 años, quizás 12. Y bueno, no solamente aprendí esgrima gracias a él, sino que también aprendí a poder tener actitudes frente a la vida. Entonces, para mí fue muy fuerte, igual que para varios amigos que eran más o menos generacionales de su época, despedir a un amigo. De hecho, nos fuimos del cementerio y dijimos que duro es despedir a un amigo. No hubo lágrimas, no hubo nada por el estilo, pero cómo uno se siente cuando dejas a una persona y tienes que también transformar a recuerdo una serie de cosas, especialmente cuando una muerte relativamente temprana, de una manera relativamente violenta o rápida, drástica, te impacta. Y te impacta, a mí me impactó mucho, me perdí en el cementerio. No, tú sabes que tengo problemas con el horario y con la ubicación espacial, una cosa espantosa, digamos. Y fui en distintas partes del cementerio general y me di cuenta de que había muchas tumbas de personas que hace mucho tiempo ya no están. Y uno se pregunta, ¿quién cuida esas tumbas de esas personas? ¿Estarán vivas las personas referentes de esas personas o ya serán personas olvidadas? Qué buen tema. E inclusive la estratificación social que vi en el cementerio. Algunas tumbas pequeñas, humildes, medias desordenadas, casi en guetos, y otras en unas tremendas y fastuosas mansiones. Qué buen tema. Entonces, a mí me da tranquilidad en general el cementerio, pero también me doy cuenta de que cuán rápidamente vamos a ser olvidados. Él se fue con sus artilugios de esgrima, se dedicaba a otra cosa en la vida, a las finanzas, pero tú te pones a pensar cuánto es el afán de nuestra vida. Ahora nosotros nos estamos dedicando firmemente a esto. Pero cuando nosotros dejemos de existir, ¿dónde va a ir la información de la cabeza de Sergio, la de Mauricio, la de Julio? ¿Qué va a pasar con todo ese afán, con todo ese dolor, con toda esa motivación que tuviste? Entonces, el horror al vacío ante la muerte, yo no soy un hombre de fe, no soy un hombre con religión. Entonces a mí me pega mucho más fuerte la idea de impactarme frente quizás a la nada. Y eso me hace pensar, y mucho pensé el fin de semana junto con otro amigo cristiano, de que cuando nos vemos como cadáveres, no sé por qué nos planteamos tan poco la posibilidad de la inmortalidad. Los seres humanos como que prácticamente, o la mayoría, quizás los que tienen posibilidades reproductivas, tratan de pertenecer a través de su hijo, algunos a través de sus obras. Pero yo digo, ¿por qué pocas personas tratan de aferrarse tan poco a la vida? Yo cuando veo eso me aferro más a la vida. Trataría de hacer lo imposible para seguir viviendo. Buscar la posibilidad científica de permanecer aquí. Aunque la vida no sea del todo buena, porque me dicen, pero abúrrete vos, compadre, ¿sí? ¿Para qué querés vivir tanto? Pero respecto al vacío y al olvido. Entonces eso me duele, me afecta porque veo que la gente trivializa esto que a veces puede ser un absurdo. Y quizás le ponen mucho menos fichas, mucho menos interés, mucho menos ahínco, al menos la pequeña posibilidad de trascender esas leyes naturales. O por último, demostrar que hay algo después de la vida. Yo estudié durante 15 años la posibilidad de la vida después de la muerte en Estados Unidos. Creo que lo he contado alguna vez, o al menos no detalle. Y no encontré nada. Pero los seres humanos racionalmente están dedicándose muy poco o a perdurar la vida material o a reconocer la vida inmaterial. Es como que un tabú y la gente sigue existiendo en vidas que muchas veces siento que pueden estar llenas de significado, pero que quizás se pueden perder en el olvido, en el infinito, en la nada. Eso pensaba. Extraordinario tema. Ya me da un poco de vergüenza el comentario que yo quería hacer. Profundísimo, porque además tiene que ver con una pregunta esencial, ¿no? ¿A qué vinimos? Aquí vinimos. Pues. Claro.
vinimos a algo, tenemos una misión aquí en esta tierra, todo. Cuando nos apaguemos, ¿no es cierto? A mí me pasa que, al revés de lo que te pasó a ti el fin de semana, cuando yo era muy joven, bueno, ya lo he contado, estudié filosofía, estudié un año de economía, estudié psicología, pero tenía sueños. El sueño del chileno medio. Algún día poder ser un profesional, tener un estatus, tener hijos, construir una familia, tener una casa, tener un auto, poder viajar, conocer parte del mundo, darme mis gustos. Y de repente los hijos crecen. Y lo que me asombra es darme cuenta de que el tiempo, está relacionado con lo que tú estás hablando, pareciera ser que entre tú más años tienes, más rápido pasa, que es una autopercepción. Los niños, lo he dicho, para un niño de 3 años, un año es eterno. Para una persona después de los 60, que es mi caso, un año pasa así. Y la vida pasa así. Y también vas perdiendo una cosa, o yo he ido perdiendo una cosa, que todos esos sueños que tenía, de alguna manera, los he alcanzado. Pero tenía cosas pendientes, detalles muy significativos. El sábado se casó mi tercera hija, mis 3 hijos casados, una hermosa, maravillosa ceremonia, un encuentro familiar lleno de emoción, lleno de cosas, y fui feliz. Y terminó eso y la vida continúa. O sea, es como un poco al revés de lo que tú estabas conversando. Y eso ya pasó. Y faltaban 3 meses para que la Camilita se casara y de repente se casó. Y ya pasó eso. Eso ya fue. Es un poco como en la vida. Te proyectas, haces planes a futuro y de repente en un segundo, ya fue. La vida, la circunstancia, ese momento de felicidad profundo, me quedará en el recuerdo vivo, pero ya fue. Y ahora tengo que seguir viviendo y proyectando, ya no la casa, ya no el auto, ya no que si mis hijos se eduquen y que sean buenas personas, que es lo más importante que los títulos, obviamente, que sean felices, pero ya fue. Y entonces vas perdiendo un poco ese sentido de a qué me levanto, esa frase me la enseñaste tú, a qué me levanto todas las mañanas. Y con esto no te estoy diciendo nada depresivo, te estoy diciendo que con los años vas perdiendo un poco eso de lo que te motiva a levantarte todos los días. Cuando ya tus hijos están grandes, bien casados y están haciendo su vida, de alguna manera no los pierdes, pero se alejan. Porque cada uno empieza a hacer su vida y empieza a aumentar una cosa que también me parece que es un buen tema. El tema de la soledad, que de alguna manera tiene que ver con el vacío. Probablemente cuando tú tenías 20 años, cuando cualquiera de nosotros tenía 20 años, teníamos, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Cuando tú tienes 40, no te queda ni la mitad de los amigos que tenías a los 20. Y cuando tú tienes 60, te quedan 4 o 5. Y probablemente cuando tengas 70, 80, te quedará 1 o 2, por distintas circunstancias. Es decir, pareciera que la vida tiende, la tendencia de la vida con los años, también tiende hacia la soledad y hay que aprender a vivir con ella. Sí. Ahora, de lo que planteas, por ejemplo, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, oye, yo la verdad que no vamos a hacer más esta sección, porque Chuta, ya. la verdad que tiene una profundidad que el tema que tenemos va a quedar de lado, digamos, ¿no? No. Yo no sé si venían preparados en esta ocasión, pero de una profundidad, por favor, te interrumpí. No, por favor, Julio. No, si te interrumpí, quería decir algo del... No era nada del otro mundo, estáis moviendo aquí la neurona, pero era que una de las cosas, bueno, a veces a la gente le gusta, a otras no citar autores, pero acuérdate de Don Schopenhauer, porque en el fondo tú te creas metas y cuando llegas a esas metas caes en el tedio. Claro. Y ese es un problema. Y ya los tipos, los clásicos, los griegos, ya te planteaban de que el concepto de alcanzar la felicidad o alcanzar era complejo porque una vez que llegabas a eso te das cuenta que no estaba ahí. Entonces había que tratar de buscar el estado, ¿no? Supuestamente algo que te permitiera estar ahí. Entonces, ese estado de ataraxia, de poder no tener esa aprehensión a las cosas para tratar de sentir que alcanzaste una meta y por ende alcanzaste tu felicidad. Pero lo que me pasa cuando hablas todo esto, y sigo quizás recursando en el tema del cementerio,
es que nosotros le damos sentido a la vida a partir de nuestra experiencia y nuestros recuerdos. ¿Qué pasa en ese momento? Porque fíjate cuántas historias habrán ahí de personas que odiaron, que amaron, que desearon intensamente y que ahora no está ni el cuerpo, no está ni el recuerdo, ni está esa energía, no hay nada de eso. Y de generaciones enteras. ¿Dónde va toda esa energía? Nunca pude explicarme eso científicamente. Y eso me choca, porque decir, entonces, por ejemplo, todo lo que comprende Julio, que en este minuto es una entidad viva y con intención, con proyectos, con afán, con lucha interna. ¿Qué pasa un momento a otro? Cae un meteorito y se va. Entonces, te fijas que es tan difícil de aprender a la mente humana esta dicotomía, de que somos seres tan complejos y que pasamos a ser materia inerte, la cual no tiene mayor relevancia que la de ese autito. Es igual. Entonces, ¿qué pasa en estas criaturas que nosotros llamamos seres humanos, que tienen esa capacidad infinita, pero que es prácticamente instantáneamente despojada y vuelve a lo material, que parece ser tan burdo? Y es algo que yo nunca he podido entender, entonces no los quiero agotar más con eso. Quizás lo inmaterial, porque quizás lo inmaterial es la verdadera esencia de la vida. Quizás eso. Sí, pues. Quizás es lo inmaterial la posibilidad de la trascendencia. Ahora, Me acuerdo cuando habían personas que estaban en esta búsqueda y pesaban los cuerpos por si había un peso del alma. Peso del alma. Sí. ¿Sí, no? Sí, claro. Déjame decir, traer a otro grande, que no es considerado filósofo, el famoso Don Quijote, Manuel de Cervantes, que si tú lo lees con calma, es un profundo filósofo, didáctico, simple, Sancho, la realidad, lo concreto, el Quijote, el soñador, casi el esquizofrénico. ¿Qué obra más tremenda, profunda y reflexiva? Y hay una frase, de todas las múltiples frases, cuando leí el Quijote, que me quedó hasta el día de hoy, que tiene que ver con lo que estamos conversando. Y él dice, a veces es más importante el camino a la hostería que la hostería misma. Reflexionen. A veces nosotros nos decimos, vamos a ir allá, quiero llegar acá, quiero alcanzar esto, quiero eso. Pero se nos olvida el camino y se nos olvida disfrutar el camino. Queremos ir a Serena, mamá. ¿Cuánto falta para Serena? Papá, ¿cuánto falta para los cabros chicos? ¿Cuánto falta para Serena? Oye, ¿cuánto falta? ¿Qué hoy? ¿Qué una hoy? Hoy estoy cansado. ¿Y quién disfrutó el camino a Serena? A veces el camino a Serena, estoy poniendo un ejemplo, Pucón, da lo mismo. A veces el camino de la vida, más que el dónde vamos a llegar, que indefinible, por definición, es la muerte. Entonces, a veces se nos olvida disfrutar el camino de la vida. Y a veces eso es la vida, disfrutar el camino de la vida. Pero estamos llenos de objetivos y llenos de querer alcanzar cosas. Y cuando alcanzas esas cosas, que fue la reflexión que hice yo soy que todavía estoy sesentón, me imagino que para personas mayores, cuando ya no saben para qué se levantan, para qué decir personas enfermas, personas que le pierden el sentido a la vida. Y llega, tarde o temprano llega la muerte y te conectas con ese vacío, que a mí me parece que es una reflexión maravillosa, con ese profundo vacío del que muchas veces no nos damos cuenta. Y ese vacío, en el camino de la vida, desde mi experiencia, sí me conecta con la espiritualidad, a pesar que yo no soy un hombre religioso, en el sentido tradicional de la palabra. Pero sí creo en Dios y sí creo en la espiritualidad, y esas cosas sí llenan parte de esos vacíos que también los vamos cargando en la vida. No, el vacío no es solamente cuando llega la muerte. Por eso es tan importante la reflexión, el ocio, el parar, el no material. El parar. Porque precisamente uno tiene que entender que el viaje, ¿no es cierto?, es tan importante como el derrotero, digamos, ¿no? Pero para disfrutar el viaje hay que parar. Hay que
Muy buena, muy buena, muy buena. Hay que parar. Porque si no parás, no... No que pasa el nada. problema que tenemos, porque parar implica dolor. Mm. Porque cuando tú paras y frenas, Te das cuenta de... te das cuenta de... De hecho, me llama la atención. Qué buena reflexión, Julio Sí, César. sí. Mi Y mamá- saber parar a tiempo. Saber parar a tiempo. Y saber parar a tiempo. Te das cuenta no solo de las miserias de los demás, sino de tus propias miserias. Sí, claro. Sí. Y el ser humano le tiene mucho miedo a parar, a reflexionar, porque tiene mucho miedo al dolor, le tiene mucho miedo al sufrimiento. La historia de la humanidad de los últimos 30 años está en base, más que a la economía, a mi juicio, a lo mejor estoy equivocado, más que a un bienestar económico, es a un bienestar paliativo de que tú no sufras dolor en ningún ámbito. En ningún ámbito. En ningún ámbito. En ningún ámbito. Desde la medicina, lo emocional, lo laboral, todo. Mira cómo crea un niño. Yo sentí dolor de frío. Y los niños no lo conocen hoy No día. conozco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Perfecto. Ahora, el dolor tiene muchas cosas. Primero, que como gran vehículo de conciencia que es, pero también Lógico. nos obliga a algo. Lo paliativo, como el señor Hunt también se metía ahí, Lógico. lo paliativo tiene una contracara. Si a mí me duele en este momento mi brazo, estoy consciente de mi brazo. ¿Qué ocurre cuando somos conscientes de algo? Tomamos decisión. Claro. Lo que define a los seres humanos es el acto de poder tomar decisiones y la angustia que implica tomarla. Ahí existencialismo puro. Entonces, a ver, si yo sufro, entonces yo tomo conciencia de que, por ejemplo, tengo este padecer y tengo que quitarlo de ahí. O tengo que enfocarme en otra cosa lidiando con ese dolor. Estoy más vivo. Entonces, lamentablemente, durante estos 30 años o 40 años, las personas han decidido menos, están más anestesiadas, están más no muertas. No están vivas, están no muertas. Están zombificadas y por eso tenemos quizás tantas de estas películas. Ahora, estaba sentado en un sillón, en un lugar que nos encontramos la otra vez, ¿te acuerdas? En un club En un club de baile, de música electrónica. De música electrónica. Él mismo este sábado, mi amigo quería ir a cierta fiesta que hubo este fin de semana, no fue, entonces yo lo acompañé en la noche. Y en vez de estar ahí carreteando, nos pusimos a conversar y le decía, veo dos problemas acá. El primer problema es de que, ¿por qué si todos sabemos que vamos a hacer un cadáver? Que es algo horroroso, pues, y tú ves a tus familiares transformándose en cadáveres. ¿Por qué tan pocos seres humanos se despiertan un día y dicen, sabéis que tengo que encontrar la solución a esto? Si hemos sido millones de generaciones, ¿cuántos han tratado por último desde la incapacidad, pero por último un intento, como hay aquellos que han intentado llegar a la luna? Es decir, a ver, ¿cómo enfrento esto? ¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo lo entiendo mejor? Entonces nos dimos cuenta que ese es un tabú fundamental, como que la gente no quiere pensar en la situación, ni quiere pensar en ninguna solución, por absurda que sea, para tratar de lidiar con ello. Quizás hasta los egipcios intentaban, con sus momias, con sus asuntos. Pero somos una generación parecida, no sé si alguno de ustedes leyó o vio alguna de las versiones de La Máquina del Tiempo. Llegamos a esa conclusión. En La Máquina del Tiempo había un mundo en el futuro donde había pura gente joven y muy bonita, no habían viejos. Y todos comían en un momento que corría una sirena. Entonces este hombre del pasado, que era como un gentleman, una especie de inglés, digamos, le preguntaba a estos jóvenes, ¿por qué no hay viejos acá? Y nadie le supo responder. Fue una biblioteca, y una biblioteca con puros libros destruidos, porque eran de miles de años atrás. Después se dio cuenta de que se los comían. Y que todos estos jovencitos eran ganado para otra especie que vivía bajo tierra, que se había adaptado a vivir bajo tierra. Los moglots o algo así tenía ese nombre. Entonces, yo me veo a veces al humano como una especie de ganado. Una especie de ganado que, como las vaquitas, no le preocupa el momento que se va a ir al matadero. Sabe que en algún momento le va a ocurrir y que tiene que estar tranquilo en ese momento. En vez de poder tratar de pensar por qué ocurre y pensar qué hacer al respecto. Es como que el cerebro se bloqueara. Y le decía, a ver, compadre, ¿cuántas veces has pensado tú siendo un cadáver? No, nunca. ¿Por qué no te enfrentas a esa situación? Si tú eres tan inteligente. Y me di cuenta que no sé quizás si ustedes lo han hecho, pero la mayoría de las personas como que no quieren enfrentarse a esa situación, que es la única que tenemos certeza. Y tampoco quiere utilizar su elegante, así que su exquisita inteligencia
para tratar de buscar una o dos soluciones. Lo que yo encontré en Estados Unidos con todos los psicólogos paranormales y las cuestiones y físicos y médicos dedicados a esto, era que encontré casi nada. Pura gente que calentaba el asiento. Por eso no me quedé estudiando eso allá. Gente que con su mejor intento sencillamente no sabía nada al respecto. Habían medido un par de cosas, no me quedó nada claro. Lo único que me quedó claro es que si Sergio se muere hoy día no va a haber un Sergio como un fantasma con inteligencia y algo parecido a esto de acá. No. En el mejor de los casos va a haber una especie de energía dando vuelta, un poltergeist, alguna cuestión. Pero algo así como tú, igual que ahora, como un avatar en otra realidad virtual, no. Eso no hay ningún científico que tenga ni la más mínima lucidez al respecto. Entonces, ¿cómo? Somos del siglo XXI y tenemos tanta incapacidad de siquiera enfrentarnos al problema. Si tampoco gente con cabeza que quiere siquiera razonarla, no se atreven, se quedan ahí. Se quedan en la mediocridad de la mortalidad. Y lo mismo con el tema de la gente que quiere transformarse en inmortales. Hoy día leí un artículo, tú sabes que las células reproductivas, tú cuando tienes un hijo, tu hijo no va a tener X, por ejemplo, 40 años. Tu hijo no va a heredar 40 años, a pesar de que son tus células. Existe un mecanismo días después de la concepción que resetea las células y las transforma a 0 años. Por ende, nosotros tenemos todos un mecanismo biológico para retroceder el reloj y transformarnos en jóvenes de nuevo. ¿Cuánta gente estudia eso? Un 0,000% de los científicos. Porque no hay que hablar de la vejez como una enfermedad, porque es un... Entonces, siento que la humanidad en este momento está basada en puras miniedades. Y la gente se da vuelta pudiendo ser capaz de algo mucho mejor que eso.